no estoy transmitiendo. Entonces en vivo. Entonces mira lo que va a empezar a pasar. Hola, hola amigos. En contados minutos estaré hablando con Gustavo Petro. Se encuentra aquí a mi lado para invitarlos a ustedes. Para invitarlos a ustedes el próximo miércoles 17 de agosto a la localidad de Kennedy, que nos acompañen a esa invitación. Queremos que nos cuenten qué piensan al respecto. Cuántas personas están conectadas en este momento, ya aquí con ustedes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Entonces empieza a aumentar el número y empieza. Entonces, he venido esta tarde a compartir con Gustavo. Acaba de llegar de unas semanas de descanso. En fin, y estamos aquí conversando sobre lo que va a ser ese evento del miércoles. Si quieren hacernos algunas preguntas vía Facebook, aquí estamos atentos. Entonces, en este momento tenemos 53 personas conectadas. Ajá. Entonces, bueno, hay una gran discusión en ciertos sectores de la sociedad colombiana, como siempre, otra gran apática alrededor del tema de la paz. Múltiples concepciones sobre lo que significan estos momentos que está viviendo el país, si realmente hay un acuerdo fructífero para la historia de Colombia, si ese acuerdo se vuelve realidad, si es conveniente tenerlo, si pudiéramos ir más allá en la construcción de una nación con una plena participación de la ciudadanía, más que un acuerdo entre dos grupos cerrados de todas maneras, lo que representa el gobierno y lo que representan las FARC. ¿Cómo podría ser un país para todos y todas las colombianas? Temas que desde muy diversas posiciones ideológicas y políticas vienen caldeando en cierta forma la coyuntura política de Colombia. Y yo creo que es el momento de plantear también nuestras propuestas, nuestra visión, surgida obviamente de una experiencia concreta, la de la administración de la ciudad de Bogotá, de la Bogotá humana, pero extrapoladas con la riqueza que significa la gran diversidad nacional, extrapoladas al conjunto de Colombia. Cómo desde esta experiencia que ha sido la experiencia progresista pudiéramos cambiar en cierto sentido el debate mismo que se está presentando alrededor de la paz y dar pasos hacia adelante. Temas como esto queremos discutirlo con ustedes personalmente el próximo miércoles a las 5 de la tarde, allá en el llamado Parque de la Alcaldía Local de la localidad de Kennedy. Es nuestra primera aparición en el escenario político, social en la ciudad de Bogotá, después de que dejamos la alcaldía. Y creo que ya han pasado suficientes meses, un tiempo lo suficientemente largo como para evaluar lo que pasaba con el gobierno de Peñalosa, para evaluar finalmente lo que hicimos en el gobierno de la Bogotá Humana y para plantearnos de frente al país, de pie Colombia Humana, de cómo construir realmente una Colombia humana ya. Y obviamente entonces nos volvemos a conectar. Vamos a retomar la última parte de la invitación que está haciendo Gustavo Petro, de la invitación que estamos haciendo para que estemos el miércoles en la localidad de Kennedy, en el parque, sobre algunos temas a los cuales se va a referir nuestro querido Gustavo Petro. La conexión física, concreta entre las personas, es la base misma de la acción política. Hasta este momento hemos tratado de amortiguar la censura de la prensa, que fue incluso brutal en 2 años de gobierno, con las redes, el Twitter, el Facebook, de la misma manera como ahora estamos hablando, con relativa eficacia, es cierto,
hemos podido quitar calumnias, hemos podido descubrir verdades, redescubrir cosas, pero las redes son insuficientes. Realmente la historia de los países, de los pueblos, se cambia en las calles, en la acción física, pacífica, esperamos. Y no tanto en las redes. Las redes son un medio de expresión, pero no tienen ningún sentido si no se concatenan a la acción política misma de las sociedades. Por eso, con las redes hacemos esta invitación, pero hacia vernos personalmente, hacia encontrarnos, hacia movilizarnos de cuerpo y alma y corazón en la perspectiva de la Colombia humana. Así que están plenamente invitados este miércoles 5 de la tarde, recuérdenlo, allá en el parque de la alcaldía local de la localidad de Kennedy en la ciudad de Bogotá. Muy amables. Bueno, gracias Gustavo. Aquí estamos en la biblioteca, en la biblioteca de Gustavo. Hacía algunas semanas no nos veíamos, estaba descansando Gustavo, pero yo no puedo evitar. Se vuelve periodista, ¿no, concejal? No, ya me he desmarcado del tema periodístico. Ya la gente, digamos, empieza a ver, digamos, que el periodismo, y ha sido la tradición de este país, periodistas que producto del conocimiento del país o de una ciudad incursionan a la política. A unos les ha ido bien, a otros les ha ido mal, pero digamos que reconfirmo el compromiso con un proyecto político en el cual creo, en un proyecto de ciudad, de país, que es Bogotá Humana, de Bogotá Humana a una Colombia humana. Pero Gustavo, en los últimos días hemos visto el tema de habitante de calle, lo que muchas veces conversamos, que una ciudad podría tener mucho cemento, pero si no respetaba a su habitante, desde el más humilde hasta el más encopetado, pues no se podía hablar de una ciudad desarrollada, ni mucho menos democrática, ni decente. ¿Qué está pasando con el habitante de calle en Bogotá después de lo que se dejó en la Bogotá Humana? Acabo de transmitir por mis redes, la otra página de Facebook que tengo y el Twitter, un artículo que escribí precisamente cuando se estaban presentando los eventos, analizando lo que hicimos nosotros, porque una de las primeras noticias que aparecieron con la nueva toma armada que hicieron del Bronx era que nosotros no habíamos hecho nada. Uh-huh. ¿Y cómo puede haber una casa de pique? Entonces, ¿qué hizo Bogotá Humana? ¿Cómo puede haber prostitución, incluso infantil, en el Bronx? ¿Qué fue lo que hizo Bogotá Humana? Y se borró de un tajo un proyecto que iba en plena construcción, con eficacia, en el Bronx. Y se pasó como a una especie de idilio entre el medio de comunicación y la acción del alcalde, que se transmitía a la ciudadanía haciéndole creer que tumbando unos muros se arreglaba el problema. Como si el problema estuviera en los ladrillos. La culpa la tuvo el tubo, decía una propaganda. Sí. Le echan la culpa al tubo, a los ladrillos, cuando el problema obviamente no es de los ladrillos. El problema es un problema social. Acabo de venir de mi visita a mi familia. Mi familia quedó exiliada. Sí, exiliada. La familia que se exilió por el DAS. Por precisamente la persecución del DAS en el año 2007. Desde ese entonces mi mamá, mi hermana, sus hijas se fueron, las hijas de mi hermano se fueron exiliadas al Canadá y fui a visitarlas. Y de paso, entre otras cosas, encontré allí lo que va pasando en el mundo, ¿no? Exilios de exilios que se van juntando. Pero decidí caminar por las calles. En una de esas oportunidades encontré un poco de gente tirada en el suelo, con rasgos asiáticos. Pregunté de qué se trata, porque hay habitantes de la calle en Montreal. Y eran personas de la comunidad indígena inuit, que es lo que nosotros llamamos esquimales. Todo ese proceso de depredación que hicieron los blancos en el Canadá terminó destruyendo las comunidades indígenas, y una sobreviviente que perdió sus tierras, parte de su cultura, sus maneras tradicionales de desenvolverse, terminó en las calles de Montreal borracha. El alcohol y otras cosas combinadas se convirtieron en el sustituto
que les permite llenar una existencia quebrada porque perdieron, les quitaron su forma de ser. Toda sociedad competitiva, en cierta forma violenta, porque la competencia es una violencia y la sociedad bogotana es competitiva, produce en los seres más débiles unas fracturas, algunas de las cuales los termina llevando a eso que llamamos el habitante de calle. Es decir, los seres más débiles en sociedades competitivas y mercantiles terminan quebrados y degradados. Y las sociedades en ese hace 10 años, no. Ni podemos decir que no han salido muchísimos habitantes de la calle de su condición por diversos métodos, no. La sociedad produce cada día habitantes de calle. Incluso el problema solo terminaría si usted tiene un ritmo superior a lo que la sociedad produce en ese tipo de degradación. Si el Estado... Volvamos, estaba hablando Gustavo Petro, estaba hablando en este momento de habitantes de la calle, y la reflexión que hace al ver en las calles de Toronto, Canadá, en las calles, durmiendo en las calles, miembros de la comunidad Inuit, que son los esquimales alcoholizados, que fue el proceso que también pasa en Estados Unidos con los dueños de la gran nación indígena, que eran los originarios dueños del territorio norteamericano. Bueno, entonces, que tenemos un ritmo de unas sociedades que producen en sus seres más débiles habitantes de calle degradados, y el que tendría que tener el Estado de recuperarlos, de dignificarlos. Si el ritmo de producción de la sociedad es más alto que el del Estado, entonces lo que tenemos es un aumento de la población habitante de calle en las ciudades de Colombia. ¿Nosotros qué hicimos? Nos acercamos al problema. No es cierto que nosotros hicimos mutis por el foro, como si eso no existiera. Incluso mi primer cabildo popular, que fue el instrumento de convocatoria de la ciudadanía en diálogo con nosotros, año 2012, inmediatamente me recuperé de mi operación en la cabeza. El primer cabildo que hicimos en toda la ciudad de Bogotá fue con los habitantes de la calle. Nos reunimos a hablar con los habitantes de la calle. Mis escoltas estaban asustadísimos, pensaban que nos iban a matar, nos iban a atracar, no sé qué. Lo hicimos incluso en un recinto cerrado, 300 habitantes de la calle, y yo me puse en el lugar más apartado de la puerta. Fotos de eso quedan ahí en el internet y las acabo de transmitir. En ese cabildo, que duró unos cerca de 3 horas, estaba el padre del voto nacional al lado mío y algunos funcionarios, hay que decirlo, funcionarios bastante asustados. Empezamos a escucharlos. No tuvimos, después de eso, un cabildo popular en donde tanta gente se expresara con tan alto nivel intelectual como el que tuvimos con el cabildo de los habitantes de Cali. Aparecían filósofos, aparecía gente que había estudiado medicina, aparecía, ¿qué eran? Pues eran personas que habían tenido una vida, digamos, académica, que habían tenido una vida de estudios, que habían tenido una vida hasta familiar, y que por razones múltiples, que en última instancia siempre tienen que ver con este caminar endiablado de las sociedades compitiendo y rompiendo sus lazos de afecto y solidaridad, pues terminaban quebrados, adictos a la droga en las calles. Pero en el cabildo se expresaron. De allí sacamos el primer programa de acción con los habitantes de la calle. Y de allí apareció el tema del CAMAT, acuérdese usted. Nuestra primera ambulancia humilde con un médico, unas psicólogas, asustados todos, llegando allá al Bronx. Y las primeras consultas. Al final de nuestro gobierno tuvimos 65,000 consultas con 19 CAMATs en toda la ciudad. Es un acervo de materia prima científica sobre la cual construir política de verdad eficaz alrededor del tema de las drogas en la ciudad de Bogotá. Ya todos los CAMATs los cerraron, ¿no? Es un programa que acabó el gobierno de Peñalosa. Pero tuvimos 65,000 consultas. Y ese diálogo entre el Estado y el habitante de la calle, que se tradujo en un hecho como el CAMAT, fue llevando un proceso
eh, digamos, al principio balbuciante, temeroso, fue el primer regaño del procurador, después el procurador nos destituyó, pero cada vez más certero y cada vez más eficaz en una política diferente hacia el habitante de calle, que pasó del CAMAD, después el jardín infantil para recuperar a los niños estudiando sin separarlos de su mamá, el comedor comunitario, los funcionarios llegando a la calle que nunca habían estado. Abrimos una sección del hospital del Guavio, recuerdo yo. Empezamos a abrir los baños públicos y fuimos avanzando en el territorio, en competencia con la mafia. Correcto. Porque las mafias estaban allí. ¿Y las mafias qué es lo que hacen las mafias? Pero nunca pasó, Gustavo, esto que estamos viendo hoy. Es decir, se dispersó el problema, los habitantes de calle están apedreando, todos los días apedrean un Transmilenio, amenazaron, ayer así lo denuncié en el Consejo de Bogotá, con incendiar el comercio. Es decir, es así la improvisación total. Una guerra social desatada en el centro de Bogotá por ignorancia y por un gobierno que cree que es a partir del fusil y del gas lacrimógeno como se solucionan los problemas sociales. Lo que ha hecho es agravarlos. Y vendernos en la televisión que la solución está en tumbar los ladrillos. Fíjate que el primer escenario, lo que logramos fue confianza del habitante de la calle y el Estado. Es decir, entramos a competir con la mafia por el habitante de la calle, que es un tema crucial. A la mafia le interesa que golpeen al habitante de la calle. El habitante de la calle, como está sucediendo hoy en el mundo con los grandes éxodos, en Siria, en el Medio Oriente, en Europa, en Colombia, con el gran desplazamiento forzado que hemos tenido, es que en esos éxodos las mafias esclavizan. El Papa Francisco lo dijo claramente en el año 2015. Es una nueva esclavitud. Mafia, éxodo, genera una nueva esclavitud de inmigrantes, de víctimas de la violencia, de niñas, en el trabajo, y aquí lo vimos en el Bronx. Luego, si usted no le quita el habitante de la calle a la mafia, no está haciendo nada. Si usted golpea, vuelve cada vez más indigno en la vida al habitante de la calle, usted se lo entrega más a la mafia y lo esclaviza más. ¿Qué hace el habitante de la mafia con sus esclavos? Pues los usa como escudos para mantener el consumo, los usa como correos para llevar la droga y lo peor, los usa como instrumentos para penetrar en nuevos mercados, muchos de ellos de niños. Esa esclavitud solo usted la puede superar es a partir de quitarle el habitante de la calle a la mafia. ¿Y cómo se hace? Desarrollamos una gran política social con ellos. En primer lugar, la confianza, el diálogo. En segundo lugar, los hechos, el CAMAT, el hospital, los médicos atendiendo, el restaurante comunitario. Al final, el proyecto de Ciudadela Humanidad, que quedó, lo hicimos en la mitad. Quedaba la otra mitad y no sé por qué este gobierno lo suspendió. Porque hicimos el centro de alojamiento Bacatá para 900 habitantes de calle, con nuevas tecnologías. Hicimos la academia que graduó centenares de ellos de técnicos. Hicimos la bodega de reciclaje que con la política de aseo de Bogotá Humana remuneró a 600 habitantes de calle que eran recicladores. Los cedulamos, los jardines infantiles. La universidad. Pero había la academia, había que avanzar más. Eso era la primera cuota. Porque nosotros logramos alojamientos para 3.300 diarios. Debíamos alcanzar 10.000. ¿Y cuál era la idea? Que los edificios del Bronx se transformasen. Y no, digamos, y por eso tumbar los ladrillos no era el problema. Sí. Se podían transformar para ampliar la capacidad de alojamiento, pero en manos del Estado. E incluso una idea en la que Santos se nos chichipateó, que recogimos precisamente del Canadá, de la ciudad de Vancouver, el Centro Regulado de Consumo de Drogas. ¿Cómo reemplazar el bazuco por drogas
voluntariamente aceptadas por los habitantes de la calle que les redujesen el daño que produce el bazuco. Y este era un tema fundamental. El gobierno nacional se comprometió con nosotros en que si hacíamos un centro piloto, él sacaba un decreto para permitirlo. Nos quedamos esperando hasta el 31 de diciembre, el día, entre otras cosas, que hicimos las grandes cenas en el Palacio de Líbano con los habitantes de la calle. Fue nuestro último acto de gobierno. Ajá. Pero el gobierno nacional nunca se atrevió a dar este paso. Este paso obviamente es incluso impopular, porque la gente tiene prejuicios alrededor de este tema. ¿Qué pasa con el consumo de bazuco? El bazuco es la peor droga que existe en la ciudad de Bogotá. Es un antecedente de la cocaína, es basura, desechos que degradan y generan una gran ansiedad en la persona. Y es por eso que el habitante de la calle, cuando tiene esa ansiedad, recurre, si no tiene dinero, al hurto. Roba el vidrio, el espejo o el celular, o cosas peores. Quitar esa ansiedad que le hace daño a él, que le hace daño a la sociedad, obviamente, implica una política de disminución del daño. Y esa política de disminución del daño pasa por habitantes de la calle que dejan definitivamente las drogas, por la actividad educativa que permite ayudar en eso, por la actividad de alojamientos, por la generación de afectos, pero también en muchísimos de ellos por el cambio de sus consumos. Y eso el Estado tiene que entenderlo y permitirlo, porque si usted reduce consumos o los vuelve menos dañinos, entonces usted está salvando personas que logran en un nivel determinado de su existencia volver a tener voluntad propia, control sobre sí mismos, vuelven a la ciudadanía y logra disminuir el impacto en la sociedad. Esta política no la alcanzamos a hacer. Y no la alcanzamos a hacer porque nos quedamos esperando el decreto del presidente Santos, que nunca llegó. Sin embargo, hoy me pregunto, si ya había avanzado tanto el proyecto de Ciudad de la Humanidad, si había un diálogo construido con el habitante de la calle, si la mafia estaba reaccionando violentamente, que es el otro escenario, la mafia estaba sintiendo que le quitábamos el habitante de la calle. Por eso mataron a Óscar Molina, Sí, nuestro funcionario. Lo mataron, lo asesinaron en Usme. Óscar Molina había sido habitante de calle, se había recuperado y era el principal funcionario de la Bogotá Humana construyendo este programa en la Secretaría de Integración. Lo asesinaron. Intentaron quemar el CAMAT, el primero que pusimos en el Bronx. Intentaron quemar el comedor comunitario. Las amenazas eran latentes. Muchísimos funcionarios nuestros, pues con razón, vivían atemorizados. Pero ese indicador de amenaza era porque le estábamos quitando al habitante de calle. Es decir, la política era exitosa. Cogimos los principales jefes de los ganchos, estaban presos, ahora los están liberando, paradójicamente. Eso no fue porque hay un secretario de seguridad hoy que anda calumniándonos diciendo que había una gran pelea entre la policía y nosotros. No, señor. Todos los lunes había reuniones en el despacho de Consejo de Seguridad con la policía y tratábamos este tema. Tratamos el tema de la infiltración en la policía. Y dimos las órdenes para las primeras labores de contrainteligencia y allí fue donde se grabaron incluso coroneles en convivencia con la mafia. Y por eso las capturas de los jefes mafiosos que no vivían en el Bronx, entre otras cosas. Si usted quiere capturar a un jefe de la mafia del Bronx, no lo encuentra en el Bronx. Estaba uno en Madrid, España, otro en Quito, otro en el norte de Bogotá. Cuando dejamos la alcaldía y viene este gobierno y repite la historia del cartucho, rompió todo el trabajo que habíamos hecho. Porque ¿qué fue lo que hizo? No fue a capturar los jefes de los ganchos que estaban presos. No, fue a golpear al habitante de la calle. Bajo su tesis de que la suciedad física genera violencia, que es una tesis del señor republicano amigo de Trump, Giuliani. ¿Cierto? Esa es la tesis de él. La de la ventana rota. Que es una tesis reaccionaria, porque lleva a la segregación, a esto que estamos viendo. Entonces, los barrios de los negros hay que blanquearlos, decían en Nueva York. Es decir, sacar los negros y meterlos blancos. Nueva York no conquistó una mayor seguridad por esa política.
Lo conquistó fue por una política de inclusión sobre la población negra, la juventud negra. Y no es porque no se deba hacer aseo en las ciudades, sino porque eso no... Cuando usted reemplaza una política física de aseo, de limpiar muros con pintura gris, limpiar entre comillas, y la hace ver como si fuera la política de seguridad, está diciendo una mentira. La política de seguridad tiene otras razones. Fíjese que en este tema, cuando nos repiten el cartucho en Bogotá, claro, dijeron ahora sí va a mejorar la seguridad, no sé qué. Lo que hicieron fue romper el diálogo entre el Estado y el habitante de la calle. Debe haber una enorme desconfianza hoy en esas personas. Desatar un conflicto casi salvaje en el centro de la ciudad entre comerciantes y en general personas que no son culpables del asunto, pero reaccionan con violencia contra el habitante de calle y la reacción del habitante de la calle violenta contra la sociedad. Por eso rompen vitrinas, queman buses cuando no son los responsables de eso. O sea, lo que tenemos es una guerra latente que lo que demuestra es el quiebre de la confianza que se había construido entre el Estado y el habitante de la calle, y que era básica para que las subsiguientes políticas fueran eficaces en la dignificación del habitante de la calle, respetando sus derechos. Bueno, lo que tenemos hoy es una guerra social, una destrucción de la política pública. Suspendieron el proyecto Ciudad de la Humanidad, que no costaba mucho, pero que había que continuarlo. Pues yo le daría un consejo a Peñalosa, que yo sé que no escucha, pero bueno, en su soberbia no escucha, pero el consejo que le daría es: trate de reparar el entuerto y construya allí donde está tumbando los ladrillos del viejo Bronx la Ciudad de la Humanidad. Lo puede hacer. Nosotros hicimos el decreto de utilidad pública, hay propiedad pública incluso en el Bronx del gobierno nacional. Es el momento, tiene la oportunidad de hacerlo. Quítese la idea de hacer un parque o la alcaldía local o un gran centro comercial para ricos y métase en la idea de que si ahí monta la Ciudad de la Humanidad, con esfuerzo porque le va a tocar mucho, puede atraer de nuevo al habitante de calle y dignificarlo, porque el habitante de la calle es un ciudadano o una ciudadana de Colombia. Dignificarlo con una actividad propositiva del Estado. Correcto. Si supera lo que nosotros propusimos, pues mejor. Pero hágalo, porque eso volverá a construir confianza. Será difícil, pero se puede. Y volverá a construir unas razones de convivencia en el centro de la ciudad de Bogotá. Otra cosa, voy a arreglar aquí. Bien, ya para terminar, Gustavo, a ver, nos toca sí, me toca hablar un poco fuerte. Ya no son las cámaras de RCN. Son las redes, es decir, con Gustavo hemos tenido una conversación esta tarde, la necesidad de más medios alternativos de comunicación que registren otras voces, otras memorias. Por eso digamos, ahí vamos, pero lento, pero la marcha es lenta, pero sigue siendo marcha, decía alguien. Vamos a sacar adelante el canal, ya tenemos la sede, en fin. Pero yo quería, a propósito del tema habitante de calle, concluir con esto, Gustavo. Yo denuncié en el Consejo de Bogotá ayer como los primeros enfrentamientos entre habitante de calle y comerciantes. La historia de este país nos ha enseñado que ese es el preludio a escuadrones de la muerte. Sí, la limpieza social. A limpieza social. Y le hago una advertencia al subsecretario de Seguridad, al señor Daniel Mejía. Esa intervención, como lo dice hoy la Defensoría del Pueblo, fue totalmente improvisada. Buscaron el control territorial, es decir, el control del cemento, dejando por fuera al ser humano, al habitante de la calle. Lo mismo que hicieron en Bogotá, Gustavo recuerda, en la calle del Cartucho. Borraron el cartucho, metieron cemento, pero el problema se expandió, generó el Bronx, y hoy hacen lo mismo en el Bronx, y hoy tenemos 5 huecos, el Samber, la Estanzuela, la ciudad, digamos, y una amenaza de los capos del Cartucho amenazando la ciudad de Bogotá. Una pregunta que yo le he hecho al secretario de Seguridad, Gustavo.
es la siguiente. Dicen que se metieron al Bronx para combatir las mafias, pero hoy nadie conoce el organigrama de las mafias, el nombre de los capos. Y yo he dicho, ve que eso no era tan fácil, eso era inteligencia, infiltrar al Bronx. Pero nos dimos cuenta en la Bogotá humana que la policía estaba infiltrada por las mafias. Sí. Y cada operativo contundente era denunciado. ¿Es eso? Los jefes de la mafia se enteraban cada vez que los íbamos a coger. Y por eso se salieron del país. Por eso no estaban en el Bronx. Decir que al entrar en el Bronx descubrieron la mafia sus carretas. Los mafiosos no vivían en el Bronx, ni bobos que fueran. Los mafiosos viven en medio del oro, no en medio del Bronx. Y los amigos de los mafiosos son los políticos, no los habitantes de calle. Entonces, la infiltración con la policía era clara. Los jefes de policía, porque tuvimos muchísimos, eso los nombraba Santos, todos estuvieron de acuerdo con nosotros en nuestras políticas. Es decir, en la máxima cúpula de la policía en Bogotá había sintonía con lo que nosotros planteamos, porque ellos conocen también el problema. Y decidimos las operaciones de contrainteligencia. Incluso personas muy conocidas mías se volvieron habitantes de calle y se metieron al Bronx y grabaron. Es más, los primeros videos están grabados con cámaras de alta definición que pusimos nosotros, que compramos nosotros, precisamente con ese tipo de objetivos. Grabar con bastante detalle la convivencia de algunos agentes de policía, hasta un coronel, con las mafias del Bronx. Yo pedía permanentemente el cambio de rotación de policía del Bronx. Al final, digamos que las mafias son poderosas porque tienen parte del Estado. Esa es la realidad. Por eso cuando íbamos por ellos, sabían antes. Pero lo importante aquí de la experiencia no es tanto la eficacia policial en capturar jefes del narcotráfico, que fue relativamente exitosa, los cogimos a todos, lo que pasa es que ellos se sustituyen. Sí. ¿Cuál fue el fenómeno que se dio en el 2015 para que podamos entender un poco lo que va pasando ahora? Cuando sacamos los jefes de los 3 ganchos que había, Homero y otros, el Mosco, etc., entraron lo que allá en el Bronx llaman los llaneros. Son los paramilitares del llano, o bueno, como quieran llamarlos ahora, porque ahora estas palabras bacrines o como quieran. Los que estaban en el llano entraron por el mercado por la conquista de Bogotá. Incluso tratando de controlar el borde de la ciudad de Bogotá, allá en San Cristóbal y Usme. Por eso las tasas de homicidio ya crecieron. Que son corredores. Es que el mapa del homicidio es el mapa de las rutas del narcotráfico. Incluso hubo una operación poco publicitada por la Fiscalía, que a mí me gustaría que el nuevo fiscal nos hablara de eso, porque en la operación sucedió que descubrimos que en los camiones de la basura, del aseo, que venían por la vía del llano, hacia el relleno sanitario venía droga. Y se logró capturar esa estructura mafiosa. Y el camión entraba al Bronx, y cogía el relleno sanitario como excusa, entraba al Bronx ya por otros mecanismos, allí llevaban las drogas. Nunca la fiscalía dijo quién eran los dueños de los camiones. Y esos son temas que, digamos, la investigación policial obviamente todavía, y sobre todo de la fiscalía, todavía debe arrojar más datos poderosos sobre esto, lo que es la mafia en la ciudad de Bogotá. Pero el papel del distrito, que no es la policía, que no es la fiscalía, obviamente tenía su peso fundamental, era en el rescate del habitante de la calle. Y creo que la academia, que es la universidad que usted llama, ¿cierto? La academia, el centro Bacatá, que es inmenso, que es una... Allí estuve, allí invité a RCN, Caracol, es increíble cómo hacen olvidar estos temas. La política de drogas del CAMAD, incluso llevada hasta el Centro Regulado de Consumo de Drogas. Los jardines infantiles para separar al
Bueno, tenemos una alta calidad de transmisión, pero lo concluyamos, digamos, yo pienso que ese camino que se abrió es eficaz. La investigación científica invitaría a muchos estudiantes y profesores de universidad del país e internacionalmente incluso a mirar el acervo de las 65.000 consultas que muchísima gente, muchos jóvenes de los barrios populares hicieron con nuestros profesionales de la salud de los CAMAT. En esa información yo creo que podríamos avanzar mucho más de lo que nosotros logramos, una política de drogas, una política hacia los consumidores de drogas muchísimo más eficaz que las que hasta ahora se han presentado. Lo que sí tengo claro es que esa política del fusil y el gas lacrimógeno no sirve. Cuando en una de las operaciones policiales durante la Bogotá Humana, porque el gobierno nacional cada vez que quería sacar pecho diciendo que ellos sí trabajaban por la seguridad, hacía una operación en el Bronx y nos rompía el trabajo, empezó una diáspora, empezó a salir los habitantes de la calle hacia otros lugares. Los asesinatos de habitantes de la calle empezó a hacer un crecimiento exponencial. Es más, no logramos bajar la tasa de homicidios a 15, que era nuestro objetivo, que un 17, la recibimos en 22 por cada 100.000 habitantes, por el asesinato de habitantes de calle. Algunos los quemaban en las calles. ¿Quiénes? Ese mundo de la limpieza social, que son algunos comerciantes, gente que también está degradada, finalmente éticamente, incluso con miembros de funcionarios públicos, matan. Cuando usted no construye una idea de dignidad sobre personas, sino que las vuelve como los malos, Cosas. los estigmatiza como hacían los nazis, pues eso lleva a que alguien dispare. Y no tenemos estadísticas claras sobre cuántos habitantes de calle han muerto en estos meses, que deberíamos tenerlas. Y la policía debería rendirnos un informe al respecto, público, para saber qué está pasando, porque esa diáspora que han generado espero que esta señal sea de TV, ¿no? No, bueno. Yo tengo aquí señal ETV, ETV. aunque la están acabando, ¿no? Sí. Yo digo 113.000 millones de pérdidas, están acabando, ¿no? Están desmantelando, marchitando, digamos, en términos, que es la vieja fórmula del neoliberalismo con la empresa pública exitosa, marchitarla para después entregarle el negocio a un privado. Pues terminemos, digamos, la política de fusil y gas lacrimógeno lleva a una diáspora y la diáspora lleva a la limpieza social. Las escenas que usted mismo transmitió de comerciantes luchando, yo decía, pero es el salvajismo. Y no de los comerciantes, de ambos grupos, digamos, es lo que genera la falta del Estado. Hay un libro muy famoso que... ¿De dónde apareció la teoría del Estado? Cuando uno entra a la universidad le empiezan a enseñar eso. El primer semestre, la primera clase. Dice, claro, hay unas personas que dicen que estudiaron y resulta que no estudiaron. Pero cuando uno entra a una universidad, las primeras clases de política, de ciencias sociales, de economía incluso, de derecho, es que el Estado aparece para monopolizar la violencia y lograr entonces que los seres humanos no se maten entre sí. Porque si el Estado no está, los seres humanos se matan entre sí. Aparece la ley animal, salvajismo. Se matan por diversas razones. El papel del Estado es precisamente impedir eso. Aparece el Estado es para que eso no suceda. Cuando usted muestra esas imágenes, lo que estamos viendo es un centro sin el Estado. El centro de Bogotá sin el Estado. ¿Y qué está allá? El salvajismo. Claro que el problema es difícil, complejo. Hay gente que quisiera que nosotros hubiéramos hecho así. Y lo solucionámonos en 4 años, en 1 año. Pero lo que sí mostramos es que ahí había un Estado, una política de gobierno, una política pública y que estaba dando resultados y estaba avanzando. Eso no existía, ese salvajismo que hoy tenemos. Ahora no existe. No hay gobierno en el centro de la ciudad. Ok. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Bienvenido otra vez. Y
el 17 de agosto nos encontramos en Kennedy. Con Gustavo hemos hablado hoy de cómo se está comportando el plebiscito, el sí, cómo, por qué no sube en las encuestas el sí, qué está pasando con la paz de Santos, y sobre eso ha hecho Gustavo Petro una profunda reflexión que hemos compartido en la tarde de hoy, pero que la va a compartir el próximo miércoles 17 de agosto en Kennedy. Digamos, ¿qué piensa Gustavo Petro sobre el plebiscito, sobre la paz, sobre las reformas estructurales que necesita el país, si esas las contiene esta paz? En fin, sobre eso hablaremos el próximo miércoles 17 de agosto, 5 de la tarde, en el parque de la alcaldía local de la localidad de Kennedy, Bogotá. Bueno, los esperamos. Un abrazo grande. Esperamos que roten ustedes este video en las redes. Gracias siempre por acompañarme. Progresistas, somos esperanza. Un abrazo grande.